Hola a todos, niños y niñas. Es una bendición estar junto a ustedes un domingo más en esta escuela dominical. Quiero que para iniciar podamos orar al Señor, le podamos pedir a Él que sea quien nos acompañe y que nos permita aprender lo que Él tiene preparado para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque sus misericordias están con nosotros. Gracias por permitirnos estar con nuestras familias, poder pasar este tiempo en nuestras casas también, aprendiendo de su palabra. Ponga gozo en nuestros corazones al aprender más de su palabra y permítanos actuar conforme usted quiere que nosotros seamos. Ayúdenos, Señor, y todo se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Como les dije al comienzo, Dios nos da una oportunidad más para poder aprender de su palabra. Y hoy hablaremos de un tema que creo que cada uno de nosotros podemos ver reflejado en nuestra vida. Yo quiero que se imaginen por un momento el lugar donde ustedes nacieron o el lugar donde ustedes viven actualmente. Quiero que se imaginen ese lugar y que piensen un poco en su casa, en sus amigos, en sus vecinos y en la gente que viva cerca del lugar donde ustedes también viven. Y ahora imaginen qué sentirían si de un momento a otro les dicen que tienen que salir de ese lugar, que tienen que irse de ese lugar. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Sentirían tristeza? ¿O sentirían rabia? Hay muchos sentimientos y emociones que pueden estar presentes en esa situación. Volvamos a imaginar. Por ejemplo, yo he vivido toda mi vida en el mismo lugar. Y si me dijeran que tengo que irme de ese lugar y me obligan a irme de ese lugar, yo creo que probablemente sentiría pena. Yo creo que también ustedes piensen y traten de mirar qué tipo de sentimientos estarían en ustedes si les pidieran eso. Recuerden que dejarían a sus amigos, a sus familias, quizás sus casas donde tienen sus habitaciones y todas las cosas que ustedes disfrutan. Sería algo difícil. Pero, ¿qué pasaría si después que les obligaran a irse de ese lugar, pasado un tiempo, les dicen que pueden volver? Yo creo que nos sentiríamos como ansiosos, nerviosos, no sabríamos con qué nos encontraríamos si volviéramos al lugar de donde salimos y nos empezaríamos a imaginar si es que en realidad todavía están las cosas que yo recuerdo, si mi casa está igual que como la dejé, que si está la misma gente, si hay un parque cerca de mi casa, si es que está igual, si la cancha de fútbol que está cerca de mi casa está igual, y comenzaríamos a pensar muchas cosas y nos sentiríamos muy nerviosos. Algo como lo que les estoy contando le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo bajo Babilonia por un periodo de 70 años. Imagínense, 70 años en Babilonia. Pero Dios le había hecho la promesa a este pueblo que les iba a permitir volver a su tierra, a la tierra de Israel. Es decir, parecido a lo que estábamos hablando al comienzo. Salir de un lugar, el que era su pueblo, Israel, estar 70 años en otro lugar, pero Dios les permitió volver, porque Él lo había prometido así. Y al llegar a la ciudad, yo me imagino que los israelitas también se preguntaron lo mismo que nos hemos preguntado nosotros. ¿Cómo estará ese lugar? ¿Estará mi casa todavía? Había pasado muchísimo tiempo, imagínense, 70 años. Y al llegar a la ciudad entonces, los israelitas tenían una misión. Y esa misión también era reconstruir esta ciudad, porque la ciudad estaba en ruinas. Tenían que reconstruirla, tenían que a lo mejor volver a hacer sus casas, volver a hacer las cosas que ellos conocían. Pero para Dios había algo más importante que reconstruir sus casas. Y era el poder reconstruir su corazón y que la palabra de Dios estuviera en ellos. ¿Y por qué? Porque más importante que reconstruir las casas y las cosas que nosotros vemos, Dios había visto que el pueblo de Israel había olvidado su palabra, había olvidado la ley de Dios y no la estaba aplicando. Y eso era algo grave porque no le permitía al pueblo de Israel saber qué tenía que hacer, porque estaban guiándose más que nada como por sus propios consejos. Y nosotros sabemos y hemos entendido que la palabra de Dios es la mejor consejera para nosotros. Es la que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento quizá, y nos ayuda también a saber esperar. Pero por eso Dios estaba preocupado por esto y entendía que lo que realmente el pueblo necesitaba era reconstruir en su corazón la necesidad de saber de la palabra y poder aprender de ella. Acá yo creo que nosotros tenemos que pensar un poco y decir,
nosotros o ustedes, como niños o niñas, son preocupados por leer la palabra? Dios nos hace esa pregunta primero. Niños, niñas, ¿ustedes leen la palabra? ¿Leen la Biblia? ¿Saben lo que yo les pido a ustedes a través de la palabra? Es una pregunta en la cual tenemos que pensar. Y tenemos que preguntarnos, no, a mí no me gusta leer mucho la Biblia porque me aburro, yo prefiero, no sé, ver una serie, prefiero ver algo en la tele, prefiero ver un video en YouTube. Pero ¿tenemos un tiempo a lo mejor para leer la palabra? ¿O para ver un video que nos relate una historia de la Biblia? Es una pregunta que tenemos que hacer. Pero después de este tiempo de imaginar la reconstrucción, venía un tiempo en que Dios quería que el pueblo escuchara su palabra. Recordemos, el primer punto era un tiempo de reconstruir, tenía que reconstruir, pero Dios había entendido que la reconstrucción más importante era que el pueblo lograra nuevamente reconstruir su corazón y escuchar su palabra. Y ahora era tiempo de escuchar. Y yo les quiero preguntar acá, ¿alguna vez ustedes han aprendido algo y después lo han olvidado? A mí me ha pasado muchas veces. Sobre todo en matemáticas, me acuerdo que me enseñaban muchas cosas y se me olvidaba muy rápido. Muy, muy rápido. Y la única forma de que no se me olvidara era practicando, 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 practicando todos los días. Entonces me di cuenta que a pesar de que uno a veces aprenda algo, si el tiempo pasa y uno no lo practica, eso se olvida. Entonces, algo importante que tenemos que entender es que para que la palabra de Dios no se nos olvide como le pasó al pueblo de Israel, tenemos que leerla diariamente. A veces uno dice, no, pero es que es muy fome, ¿cómo voy a leer la Biblia todos los días? Nadie nos dice que estemos a lo mejor 10 horas leyendo la palabra, pero podemos tomar 5 minutos, 10 minutos, leer un verso bíblico, ver un video que nos relate una historia bíblica y así aprender de la palabra. Ese es un buen consejo que la palabra nos da para aprender también más sobre Dios. Ahora, es importante escuchar. Y había un personaje dentro de esta historia, que es Nehemías y también Esdras. Esdras era un escriba y él se puso en un lugar central de Jerusalén cuando toda la gente ya había vuelto, todo el pueblo de Israel había vuelto a Jerusalén, y se pone en un lugar central y abre la ley de Dios y la empieza a leer nuevamente al pueblo. Y el pueblo empieza a escuchar de esas cosas que a lo mejor habían olvidado y decían, oh, de esto se trata. No, hace mucho no escuchaba la palabra quizá, y el pueblo nuevamente la estaba escuchando. Y el pueblo, dice la palabra y esta historia, que estaba atento, muy atento, y estaba escuchando sin cansarse y sin aburrirse. Y eso a nosotros nos llama la atención porque a veces escuchamos que alguien está leyendo la palabra y como que estamos, y como que nos caemos y nos queremos quedar dormidos, pero dice la palabra que acá el pueblo estaba atento sin cansarse, ni aburrirse. Y pasó que cuando escucharon todo esto, habían sacerdotes que le iban explicando también a los israelitas de qué se trataba todo esto. El pueblo entendió lo que quería decir la ley de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Lloraron y alabaron al Señor de rodillas. Y lo hicieron porque habían entendido que eso era lo importante en su vida. Habían reconstruido su vida a través de aprender nuevamente de la ley de Dios y de su palabra. Acá nosotros podemos entender algo. ¿Cómo ellos pudieron sentir gozo por haber entendido la palabra? En primer lugar, habían entendido que el comportamiento que ellos habían tenido no era como Dios quería que lo tuvieran. Pero ellos se regocijaron. Se regocijaron porque habían entendido la palabra y entendieron que Dios estaba con ellos. Y también porque de alguna forma, a través de poder nuevamente escuchar la ley de Dios y su palabra, sabían qué tenían que hacer para agradar a Dios. Ahora, nosotros también tenemos esta oportunidad. Nosotros en nuestra vida hoy tenemos algo que esas personas en esos tiempos no tenían. Tenemos, por ejemplo, en nuestras casas una Biblia. Incluso hay Biblia en los celulares, yo creo que ustedes también lo saben y a lo mejor la han visto. Y tenemos la posibilidad de leer la palabra en cualquier lugar. Si uno está en la casa, lo lee. Cuando uno, antes de toda esta situación, iba al colegio, en algún momento a lo mejor también la podía leer. Yo en el trabajo, en los tiempos libres que también puedo tener. Y eso nos ayuda a saber que tenemos la palabra ahí, cuando nosotros la queramos. Por eso es importante que en nuestra
que la palabra nos dice y nos revela qué cosas debemos cambiar y nosotros también tenemos que hacerlo. Y Dios nos dice que cuando nosotros entendamos la palabra y actuemos según la palabra, sentiremos gozo en nuestra vida. Es un aprendizaje maravilloso y espero que el Señor pueda dejar esta palabra en tu corazón para que puedas aprender de ella y busques de la palabra del Señor cada día. Que el Señor te bendiga.